buenas tardes. El acta de la sesión número 182 se da por aprobada y la sesión número 183 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la ministra de Salud mediante el cual informa sobre el número de licencias médicas registradas por los trabajadores del sector salud, desglosado por región y tipo de función. Además, comunica respecto de las medidas preventivas implementadas o planificadas para reducir los índices de licencias médicas y mitigar el impacto de la violencia interna y externa en los equipos de salud. Oficio de la Superintendente de Seguridad Social, mediante el cual se refiere a la situación de los trabajadores de la empresa Ingeniería e Inversiones Santa Camila Limitada, Traza. Oficio del director subrogante del Servicio de Educación Pública de Atacama, por medio del cual informa acerca de denuncias por incumplimientos en los pagos de bonos y aguinaldos. Oficio del director general del Consejo para la Transparencia, mediante el cual informa que el Consejo no emitirá un pronunciamiento sobre los servicios que ofrecería la empresa Qualify, dado que no es un ámbito de su competencia. Una carta de la señora Andrea Riquelme, presidenta de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero, mediante la cual solicitan audiencia a la brevedad con la Comisión para dar a conocer el impacto que ha significado la promulgación de la ley FinTech y la posterior normativa generada por la Comisión para el Mercado Financiero en la jornada laboral de las y los trabajadores del sector bancario. Un correo de la señora María Francisca Olea, gerenta de Comprenderte, quien, en el marco de la discusión legislativa sobre el proyecto de ley que establecería un permiso laboral ante la muerte de un animal de compañía, pone a disposición de la Comisión la experiencia y conocimiento del psicólogo Gonzalo Cortés, magíster en Psicología Clínica y autor del libro Siempre caminarás conmigo, Duelo Animal, una de las primeras obras en Chile dedicadas a visibilizar y observar el duelo por la pérdida de un animal considerado parte de la familia. Su trayectoria clínica, junto con su labor de investigación y difusión, lo posicionan como un referente en esta temática, aportando una mirada fundamentada y necesaria para enriquecer el debate parlamentario. Un correo del señor Hugo León, de la Asociación de Funcionarios del Trabajo de Chile y de la Asociación de Profesionales Universitarios, mediante el cual solicitan una nueva audiencia para informar el escenario actual de la Dirección del Trabajo luego de la renuncia de su director nacional, señor Pablo Centeno. Consideran relevante expresar su visión, atendido que al interior de la Dirección del Trabajo convergen cerca de 2.500 funcionarios representados en 3 organizaciones de trabajadores. Correo del diputado señor Cristóbal Urrutico Echea, mediante el cual solicita recibir en audiencia a los transportistas de camiones y máquinas pesadas y a la Asociación de Pirquineros de la comuna de Curanilahue, a fin de que expongan los problemas que les aquejan. Un correo del señor Marcos Vázquez, por medio de la cual solicita audiencia para presentar el informe del Consejo Ley Carín, instancia impulsada por la Asociación Chilena de Seguridad y la Fundación Carlos Vial Espantoso, que reunió a representantes sindicales, gremiales, empresariales del sector público, académico y expertos en derecho laboral. El objetivo comunica que fue a dar a conocer los principales hallazgos, aprendizajes y desafíos identificados a un año de la entrada en vigencia de la ley número 21.643, denominada Ley Carín, así como promover el diálogo y la colaboración entre los distintos actores para fortalecer su implementación. Una carta de la bancada Frente Amplio e Independientes, mediante la cual comunican que el diputado señor Diego Ibáñez será reemplazado por la diputada señora María Francisca Bello en la sesión del día de hoy. Un correo de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras María Esther Ferez de la Dirección del Trabajo, mediante el cual reiteran su solicitud de audiencia con la Comisión a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado y contribuir desde su labor gremial con una visión representativa sobre las diversas problemáticas de gestión que han afectado a las y los funcionarios de la Dirección del Trabajo. Documentos de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante los cuales adjuntan los siguientes estudios que abordan el régimen normativo de las prácticas profesionales. El primero de ellos trata sobre el régimen legal de los estudiantes en prácticas profesionales en Chile, análisis normativo del sector público y privado, y el segundo trata sobre garantías laborales y formativas en las prácticas profesionales, legislación comparada Argentina, Francia y Uruguay. Y por último, señor presidente, una carta de los diputados Henry Leal y Héctor Ulloa, por medio de la cual comunican que han acordado pareo para la sesión del día de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta.
¿Se ofrece sobre la cuenta, diputado Undurraga? ¿O puntos varios? Sobre la cuenta. Sobre la cuenta, diputado Undurraga. Adelante. Dos cosas, presidente. Uno, hay varias solicitudes de audiencia. Hoy día vamos a cambiar presidente. Lo más probable que sea el diputado Giordano, de acuerdo a no se sabe, pero dicen los especuladores que lo más probable es que sea el diputado Giordano. Bueno, decirle que si podemos tener un calendario para recibir a la distinta gente, está lo de la dirección del trabajo, está lo de la gente sobre la ley Carín, hay varias cosas más que se han señalado, ¿no? Entonces, si podemos tener un calendario para ello, eso es lo primero. Y lo segundo, pedirle a la Secretaría que los informes que envió la biblioteca, si lo pueden enviar en el chat, es más fácil por el chat que por los otros medios. Gracias. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Ulloa y luego diputado Santana. Sobre la cuenta, sí. No, es solamente una iniciativa del diputado y compañero libertario Úrtico Echea, que me pidió que a través de este diputado se perdió, sí tuvo un problema. No tuvimos que convencerlo de que hiciera lo correcto. Y él me ha pedido darle tramitación a una invitación que acaba de llegar y que fue leída en la cuenta, que dice relación con los camioneros y pirquineros de la comuna de Curanilahue. Por favor, presidente, esta es una petición del diputado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Santana. Sí, presidente, bueno, en la misma línea que planteé la semana pasada, usted leyó dentro de la orden que llega a la Comisión de Trabajo dos solicitudes por parte de los funcionarios y funcionarias de la Dirección del Trabajo pidiendo nuevamente reunirse o que se le recibiese acá en la Comisión de Trabajo a propósito de, bueno, lo acontecido, la salida del exdirector y un cúmulo de acusaciones que han planteado los trabajadores y trabajadoras. Entonces, en la misma línea de lo que señalaba el diputado Undurraga, yo entiendo que hoy día le corresponde asumir a un colega, probablemente sea, si es que no hay ninguna sorpresa, el diputado Giordano, y yo quiero plantearle que yo voy a plantear este tema todas las semanas si es que no hay una respuesta a los trabajadores. Y lo quiero plantear con toda claridad, porque además hay algunas otras cosas que yo creo que hay que despejar. Sin ir más allá, en la salida del exdirector fue acompañada de una publicación junto al subsecretario actual, cuestión que prohíbe la misma Contraloría, que emitió un comunicado en donde no pueden haber publicaciones colaborativas por parte de autoridades de gobierno con fines políticos. Por lo tanto, a mí también me gustaría que la comisión, estoy ya entrando a punto varios, pudiese oficiar a la Subsecretaría del Trabajo para conocer cuáles fueron los alcances de esta publicación, pero al mismo tiempo preguntarle a la Secretaría si es que hubo una respuesta por parte del Ministerio del Trabajo respecto a la suma y el detalle de los gastos en los que incurrió la ex autoridad en todas las ocasiones que visitó la región de Atacama durante los últimos meses particularmente. Bien, gracias, diputado Santana. Señor secretario. No, presidente, no. El oficio se envió, pero no ha llegado respuesta, señor Santana. Diputado Frank Sauerbaum. Adelante. De nuevo. Gracias, presidente. Nosotros la semana pasada pedimos la información respecto de los gastos que se habían, cierto, hecho de parte del exdirector del Trabajo previo a su renuncia, específicamente respecto a los viajes en donde hoy día es candidato a diputado, pero tenemos antecedentes respecto de que eventualmente el director habría renunciado de una forma que administrativamente no le permitiría inscribir su candidatura. Así que ante esos múltiples denuncias respecto de maltrato, respecto de ciertos de estos gastos que se hicieron con claros fines electorales, nosotros le queremos pedir, aparte de lo que ya se pidió la semana pasada, que se añada también al oficio que se manden todos los antecedentes respecto de si la renuncia se dio en forma y tiempo adecuado para que el director pudiera cumplir los requisitos para ser candidato a diputado, presidente. Gracias, diputado. Sobre la cuenta no hay más palabras, entonces. Mire, primero, respecto a la planteamiento del diputado Undurraga, soy presidente accidental, yo esperaría que asuma un nuevo presidente de la comisión para efecto de poder programar las respectivas audiencias. Respecto de lo que se indicaba sobre el exdirector del Trabajo,
Yo entiendo que ya se han pedido los oficios respectivos, no veo que exista alguna novedad al respecto y hasta donde yo sé no es ilegal presentarse de candidato a diputado. Entonces, y entiendo que el CERVEL incluso ha dado a conocer la lista de los candidatos que están inscritos y entiendo que no está afectada esa candidatura, en consecuencia pierde sustento su argumento. Entonces es que a su pregunta, diputado, yo creo que esa información es pública, es notoria, está publicada en la resolución del Servicio Electoral, en consecuencia, para efecto de oficial también hay que tener un fundamento. Yo en este caso no encuentro un fundamento plausible para efectos de impugnar una inscripción que ha sido validada por el organismo pertinente que es el Servicio Electoral. Entonces, al respecto por lo menos yo tengo una discrepancia, diputado, con usted en el sentido que entiendo que no hay un fundamento plausible para hacer una impugnación de forma, digamos, con poco fundamento. Diputado Santana. Sí, solamente un detalle en lo que usted dice, presidente, pero se hacen públicas las candidaturas que son aceptadas por el Servicio Electoral, pero esta semana es el periodo de impugnaciones, ¿no? Entonces aparecen publicadas las candidaturas que el CERVEL detecta alguna anomalía, alguna irregularidad, y por lo tanto son los partidos políticos, además, según la misma norma, quienes hacen las presentaciones para impugnar candidatura. Yo desconozco en qué está todo eso. Yo hice una solicitud de un oficio distinto. En eso también quiero matizar con usted, porque yo solicité que la comisión le enviara un oficio al subsecretario del Trabajo, ¿no? El subsecretario del Trabajo hizo una publicación junto al director del Trabajo, yo entiendo al día siguiente de que él renunció, con chaqueta de ministerio, con espacio institucional en el propio ministerio, y le reitero, hay un pronunciamiento de la Contraloría de que las autoridades de gobierno no pueden hacer publicaciones compartidas para estos fines, menos para estos fines. Entonces yo en realidad, bueno, entiendo, respeto, usted sabe, presidente, las miradas políticas, la militancia de cada autoridad, pero yo le reitero, tal como lo dice la semana pasada, que a mí me parece bien impresentable esto que ocurrió. Y acá pasa como que fuese algo piola, es decir, hubo, incluso, presidente, si yo lo quisiera llevar al plano oficialista, hubo una solicitud del presidente de la República de renuncia por parte de algunas autoridades. Y las autoridades que renunciaron en un plazo fuera, a mi juicio, están en el fondo faltando el respeto también al presidente Boric. Entonces yo lo que le pido es que, por favor, obtengamos la unanimidad para hacer esta solicitud de oficio a propósito de la publicación que hace el subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón. Gracias, diputado. Pero ¿cuál es su petición concreta? ¿Cuál es la petición concreta? La pregunta del La oficio. solicitud concreta es que nosotros oficiemos al Ministerio del Trabajo para que nos puedan responder el motivo por el cual se hizo la publicación del subsecretario junto al exdirector del Trabajo. Perfecto. Está perfecto. Muy bien. Tomé de Bien. acuerdo, presidente. Ok. Respecto al oficio del señor Sauer, ¿lo va a someter a votación o lo va a...? Porque yo me permito ser presidente lo siguiente, presidente. El señor Sauer ha hecho una petición a la comisión y es la comisión la que debe resolver si se oficia o no se oficia. ¿Ya? Que se oficia al CERVEL, entiendo yo. Me mal expliqué, presidente, parece. Es más sencilla la petición, es que se mande un oficio al Ministerio del Trabajo para si el director del Trabajo renunció en tiempo y forma como corresponde y nos manden los documentos de la renuncia, la firma, la fecha, la hora, porque tenemos antecedentes de que no lo habría hecho según establece la ley y esos antecedentes no permitirían que él fuera candidato. Ese es el punto, tan simple como eso. No tiene nada que ver el CERVEL con los antecedentes, eso se podrá hacer una reclamación posterior. Sí, gracias, diputado. Lo que ocurre es que usted plantea una suerte causal de impugnación de una candidatura y eso se ve en otra sede, no en la Comisión de Trabajo. Entonces ahí es donde yo tengo la duda si el oficio procede o no reglamentariamente. Pero usted argumenta que la inscripción no ha estado conforme a la ley y eso se resuelve en otra sede, no en esta comisión. Entonces, de forma tal que a mí me parece, por lo menos, yo tengo otra opinión, diputado, que no se ajusta al reglamento hacer un oficio en esos términos. Votémoslo ya, votémoslo. Es que no se entiende su oficio. A ver, diputado Andorra. Presidente, lo que el diputado Saúl pide es un oficio pidiendo las condiciones de una renuncia. Eso no tiene nada que ver con el CERVEL, ni tiene nada que ver con la impugnación. Otra cosa es lo que él haga después con la información que reciba, pero está pidiendo una información que nosotros legítimamente sí podemos solicitar como comisión. Pero el diputado ha argumentado en función de que acá hay una condición legal que no se ha cumplido y eso implica hacer un juicio de valor
que no tiene nada que ver con esta comisión. Entonces, Apreciación política, pero... no, no es política, es jurídica. Entonces, pero- bueno, entonces, mire, yo le pido que precise su oficio En y lo concreto, votamos. Hagamos a eso. ver, Mire, por mire, tercera vez... Diputado, por ter- diputado, ese yo mire, le Increíble. pido que precise el oficio, Sí. lo precise y lo votamos. Ya. Hagamos eso. Por tercera vez, mi oficio es al Ministerio del Trabajo, porque el director del Trabajo renunció y tenemos antecedentes de que no habría renunciado de manera que le permitiera ser candidato. Eso no tiene nada que ver con el CERVEL, porque con los antecedentes que a mí me lleguen, yo podría evaluarlos y hacer una impugnación eventual. Yo lo único que quiero saber es que el Ministerio del Trabajo me diga cuándo renunció, dónde renunció, quién firmó su renuncia, en qué momento, las fechas y todo lo que establece el proceso de renuncia del director del Trabajo, al Ministerio del Trabajo. Esa es la solicitud. Con los antecedentes que me lleguen, esta comisión, yo o cualquier otro diputado podrá hacer la impugnación que requiera si es que amerita hacerlo. Si no lo amerita, no lo harán. Perfecto, diputado. Entonces, ¿se vota? ¿Le parece a la ¿Sí? comisión ¿No? primero? ¿Se vota? No, a mí no me parece, yo me abstengo. ¿Se acuerda? Por mayoría. Bien. Sí, sí, está acordado. Está acordado, sí. Puntos varios. ¿No? Otro oficio, ajá. Ya, sí, bueno, no era puntuario, pero ya, está bien. Bien, perfecto, ya. Entonces pasamos a la parte, ya. Esta sesión tiene por objeto votar la renuncia presentada a su cargo por el presidente de la comisión, que fue presentada la semana pasada. Entonces, señor secretario. Presidente, corresponde en esta sesión votar la renuncia presentada por el presidente don Diego Ibáñez. ¿Ya? Corresponde tomar la votación en forma económica o, como usted prefiere, en forma nominativa. O si le parece, usted puede tomar el acuerdo también que si le parece a la comisión se acepta la renuncia sin votación. Bueno, ¿habría acuerdo para aceptar la renuncia del presidente? ¿Sí? ¿Unánime? Perfecto. Yo le acuerdo. Bien, entonces, mire, yo quisiera proponer también que pudiéramos, ya que hay este buen ambiente en la comisión, que pudiéramos acordar. Sí, así es la democracia, diputado Andurrega, ¿no? Hay diferencias. Bueno, yo propongo a la comisión que podemos acordar, votar hoy mismo la presidencia, si les parece a la comisión. ¿Habría acuerdo? Perfecto. Bueno, Proponga entonces, usted. no sé si hay alguna propuesta. No, propongo usted. Bueno, entonces, bueno, yo propongo. Quiero preguntar si el presidente anterior se fue en malos términos, porque como no llegó el día... No, si hemos hecho la comisión. Yo no sé, no estuve. Proponga el nombre de este. Bien, entonces, bueno, yo. Pero por favor, Proponemos, ojalá unánimemente, al diputado Andrés Giordano como presidente de la comisión. diputado Ulloa, entonces, ¿habría acuerdo de la comisión para que el diputado Giordano pueda ser el presidente de la comisión? ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien, transversal. Acuerdo. Perfecto. Cuidado con la taza, cuidado con la taza. Eso es. Siempre buena... Sí, la vamos a dar a hacer, la vamos a hacer. Sí, se está Diego, ¿se perdió la campana o están...? Ahí tiene la minuta. Bueno, buenas tardes, buenas noches, colegas. Primero que todo, agradecer la unanimidad que ha tenido la comisión, no solo para poder votar hoy día la presidencia de la comisión, sino además para haberme permitido ser presidente de esta comisión de la forma en que se hizo. Quiero además dejar en constancia, a propósito de la pregunta del diputado Sauerbaum, el agradecimiento por la gestión que tuvo el diputado Ibáñez durante los 6 meses que le tocó presidir. No está presente porque se encuentra fuera del país, sin embargo le mando un saludo fraterno a la distancia
Y quisiera señalarles, y ustedes lo saben porque me han escuchado hablar largamente de esto muchas veces, que para mí es un honor poder presidir esta comisión viniendo del mundo sindical. Han pasado, de hecho, 20 años desde que un dirigente sindical asumiera la presidencia de esta comisión y tenemos nombres ilustres. De hecho, en el 2005 fue Rodolfo Segel, pero también tuvimos a María Rosa y, bueno, a quien le da el nombre a esta comisión, a Manuel Bustos. Así que quiero que sepan que me tomo este honor de verdad con mucha humildad y que pretendo, evidentemente, por un lado, ustedes saben, ser muy consecuente con mis orígenes en el rol que hoy día me toca cumplir, pero además entregarles garantías a todos los sectores presentes en esta mesa de una conducción que nos permita arribar a acuerdos que se traduzcan. Héctor Olivares. Héctor Olivares fue el primer presidente, me soplan por interno acá en el año 90. Se me quedó fuera del análisis. No, pero quería decirles, siguiendo con la línea, que más allá de esa fidelidad con mis orígenes sindicales, tengo el desafío además de ser un presidente ecuánime. Así que espero que podamos contar además con la participación y el quórum necesario para poder sacar adelante una serie de proyectos y además las audiencias que están pendientes. Yo quiero aprovechar de responderles o dejar muy asentado a todos los presentes que no va a ser necesaria una insistencia permanente para buscar audiencia. Yo voy a tener toda la disposición a escuchar a quien quiera venir a esta comisión. Sí, adelanto desde ya que tengo un tremendo desafío porque tenemos bloqueados los lunes, que eran el día en que normalmente nosotros podíamos hacer audiencias, de manera tal de poder centrar los esfuerzos en lo legislativo, que sí es uno de mis objetivos centrales. Sin perjuicio de eso, les pido que me den esta semana para organizar el calendario, ver todas las invitaciones que están pendientes, los proyectos de ley que esta comisión deja con posibilidad de ser despachados rápidamente, y aquellos que a lo mejor van a requerir alguna conversación un poquito más expedita para proponerles un calendario alternativo, de manera tal de que yo sé que hay una larga lista y a mí me interesa mucho que cada persona y sobre todo organizaciones que han presentado la inquietud de ser escuchados en este espacio puedan hacerlo. Así que les agradezco nuevamente y nada, los invito a que continuemos con el objeto de la sesión, que en este caso es continuar con el estudio y votar en particular los proyectos de ley refundidos que establecen un permiso laboral por fallecimiento de una mascota o animal de compañía, correspondiente a los boletines 14.670-13 y varios más. Ah, perfecto. Tenemos un invitado que pide permiso para sesionar telemáticamente para cerrar el acuerdo que habíamos adquirido. Es el Colegio Médico Veterinario de Chile, particularmente la doctora doña Ana Francisca Soto, médico veterinaria y secretaria de la Comisión Nacional de esta institución. ¿Les podemos recabar el acuerdo entonces para que puedan asistir telemáticamente? Muchas gracias. Ya, entonces, secretario, tenemos que votar, pero primero tenemos que escuchar primero. Ya, perfecto. Doña Ana Francisca, ¿se encuentra presente? ¿O está ingresando recién? ¿Es Ana Soto? Sí, Ana Francisca Soto. Ahí está. Hola, muchas gracias. De nada. Ana Francisca tiene 10 minutos para referirse al contenido de este proyecto para que pueda darnos sus impresiones. Tiene la palabra. Ya, perfecto. Considerarnos como Colegio Médico Veterinario, nosotros queremos manifestar nuestro respaldo al espíritu de esta ley. Esta iniciativa reconoce algo que la ciencia y la experiencia nos demuestran, que es la relación con los animales de compañía, que es un vínculo profundo y que su pérdida provoca un duelo real con efectos en la salud mental y emocional de las personas. De hecho, ya no hablamos de las familias humanas necesariamente o por sí solas, sino que se habla a nivel mundial como familias multiespecies, donde los perros y los gatos forman parte integral de este núcleo familiar y no se trata de una realidad marginal. De hecho, según las cifras de la Subdere, más del 60% de los hogares en Chile declara vivir con al menos un perro o un gato. Por lo tanto, el impacto de esta ley alcanza a la mayoría de las familias del país. Entonces, valoramos que este proyecto contemple un permiso para los trabajadores y estudiantes, ¿cierto? Porque valida socialmente este proceso de duelo y creemos que es un acto de empatía y de respeto también a estas familias multiespecies.
Ahora, hay algunas precisiones técnicas que consideramos que son fundamentales. Celebramos, ¿cierto?, que se exija la inscripción del animal en el Registro Nacional de Mascotas. Esta es una herramienta que da formalidad y trazabilidad, pero no basta solamente con la inscripción inicial. Es importante acreditarse el cambio de estado de en domicilio a fallecido, porque de esta forma este trámite que se puede hacer online, que lo puede hacer el tutor responsable, asegura justamente la transparencia de este proceso y evita abusos también, que es algo que me imagino que es algo que puede poner en riesgo la aceptación de esta ley. Hay que tener en cuenta también que la ley menciona a estudiantes en general, pero claro, en el registro nacional solamente puede ser utilizado por personas mayores de 18 años. Entonces, en la práctica, este beneficio sería aplicable principalmente a una persona que puede ser estudiante universitario o trabajador, y hay que ver también este punto con el resto del núcleo familiar. Y también como colegio médico nos ponemos a disposición para entregar nuestra visión técnica en cualquier área de relevancia para la profesión que involucra personas, animales, medio ambiente. Estamos convencidos que nuestra experiencia aporta solidez y aplicabilidad a estos proyectos, ¿ya? En conclusión, lo que se discute para nosotros representa un avance cultural hacia una sociedad más empática, consciente y respetuosa del vínculo humano-animal, y como Colegio Médico Veterinario respaldamos esta iniciativa e invitamos a que su tramitación incorpore ajustes técnicos para que sea justa, clara y efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Vamos a abrir una ronda de preguntas, si es que alguien tuviese alguna para nuestra invitada. ¿No? No habiendo preguntas, le agradecemos mucho su comparecencia. Tenemos entonces la misión de votar en particular, y entiendo, secretario, que tenemos una indicación que ha sido trabajada colectivamente por los equipos parlamentarios. Si la podemos leer y nos cuenta usted cuál es el procedimiento. Presidente, se le ha entregado a la Secretaría una indicación que todavía no está firmada por ningún señor parlamentario, pero que se le ha dicho que es el resultado de un trabajo que hicieron los equipos parlamentarios, que dice lo siguiente: incorpórese un nuevo inciso tercero en el artículo 66 del Código del Trabajo, pasando el actual a ser inciso cuarto y así sucesivamente del siguiente tenor. Además, se otorgará un permiso al trabajador o trabajadora por un día hábil en caso de fallecimiento de su mascota o animal de compañía debidamente inscrita en el Registro Nacional de Mascotas. Para estos efectos, el trabajador o trabajadora deberá dar aviso a su empleador que ejercerá este derecho previa exhibición de la documentación necesaria que acredite el fallecimiento de su mascota o animal de compañía. El permiso deberá utilizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes al deceso y solo podrá hacerse valer por quien aparezca inscrito como dueño en el Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía. El día de permiso deberá remunerarse y el trabajador deberá recuperar dicha jornada en acuerdo con su empleador dentro de los siguientes 90 días. Este artículo o esta indicación propuesta reemplaza a los proyectos refundidos. En consecuencia, votada esta indicación, se entienden aprobados todos los proyectos a que hace referencia a la mascota. Perfecto. Antes de someter la votación, voy a abrir la palabra por si es que alguno quisiera ahondar en el contenido de la indicación. Diputado Sandor. Presidente, más que ahondar, reforzar la idea de que esto fue una conversación de varios asesores. Me parece que recoge muy bien el espíritu de la ley, de lo que se quiere y se perfecciona. Así me parece que ojalá todo lo podamos aprobar, y al menos a mí me ha tocado durante esta semana distrital conversar sobre el tema y la verdad que tiene muy buena acogida, incluso con esto de que se recupera, porque también aborda la conciencia, ¿no?, de que hoy día tampoco estamos para tener tantos días por diferentes motivos, feriados, dada la economía como está, así que yo estoy bastante conforme con lo que se ha llegado y he podido constatar que tiene bastante buena recepción en la gente, donde nos damos cuenta que cada vez las mascotas son más parte de la familia y con esto, de alguna forma,
hacemos un guiño hacia la persona que tiene este duelo y por otro lado también no perjudicamos su trabajo y tal vez una cadena productiva que puede depender de alguna persona. Eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Sandón. Diputado Ulloa. Sí, sobre el punto, me parece que es digno de destacar y quiero valorarlo expresamente las palabras de la diputada Osandón por su intermedio. Yo creo que es un buen acuerdo en principio, ¿no? Yo creo que en principio nos pusimos de acuerdo en este tema, que era fácil caer en cierta caricatura también. Y colocarnos de acuerdo en algo que si no lo hubiéramos hecho de una manera, yo creo, correcta, conjugando el dolor, el afecto que se produce por la muerte de una mascota como miembro integrante de una familia, familias que tienen una composición absolutamente distinta a la que se tenían hace 20 años, y al mismo tiempo resguardando el empleo mediante un permiso con recuperación, me parece que es valorable, y yo quiero destacar ese tema. Yo creo que necesitamos llegar a acuerdos en este y en otros temas también. Y por eso quería señalarlo así en forma expresa, porque las cosas cuando se dan con este espíritu yo creo que es positivo y que hay que valorarla, ¿eh? Eso, rescato este encuentro que se produce entre la idea, entre el reconocimiento de una familia distinta, con animales de compañía, con registro de mascota, con el acompañamiento y con el resguardo debido a la productividad y a la protección del empleo, que me parece que es fundamental. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Ulloa. Bueno, efectivamente, analizando la indicación que está corriendo para que sea suscrita y ojalá ese acuerdo además se pueda plasmar en la firma de todos los parlamentarios y parlamentarias, se hace cargo de lo que pudimos conversar en las diversas sesiones en que se pusieron varios puntos de vista sobre la mesa y efectivamente es valorable. Me alegra haber asumido la presidencia de la comisión con este gesto además de unidad que espero se pueda traspasar a otros proyectos a futuro. Sí, pues. Mire, soñar no cuesta nada, ¿No hay más palabras? Sí. Diputada Chicardini, que además usted es autora del proyecto, así que me parece importante que exprese su opinión antes de que votemos. Sí, presidente, mire, esta iniciativa que finalmente se refunde con muchas mociones parlamentarias tiene que ver precisamente con quienes estamos tremendamente disponibles a poder empatizar, muchas veces con aquellas personas y familias que perdían a su mascota o animal de compañía. Ese espacio en donde uno tiene que también vivir el duelo como cada uno le nace. A veces estar encerrado en su casa, recordar de manera solitaria, compartir quizás algunos recuerdos con la familia o derechamente hacerlo de manera silenciosa y ojalá sin tener que ver a sus colegas de trabajo, sin tener que poner una cara que no precisamente es la que uno quiere mostrar cuando está en su trabajo. Entonces yo creo, presidente, que me alegra mucho y digno de reconocer la labor que fuimos capaces de hacer acá en la comisión, de ponernos de acuerdo, de buscar, ¿no es cierto?, una propuesta que diera también las garantías, cumpliendo lo central de esta iniciativa, que exista un permiso para aquellos trabajadores y trabajadoras de ausentarse en su lugar de trabajo para poder vivir el duelo como se merece. Con una mascota que para muchos chilenos y chilenas es parte de la familia. Y creo que también da cuenta de que hay un grupo importante de la población que valora este tipo de iniciativas que va humanizando un poco el trabajo parlamentario y haciendo carne las nuevas realidades con respecto a la mayor conciencia, a ese amor, ¿no es cierto?, que se le entrega a las mascotas. Y que, claro, nosotros recogimos un sentir que en su minuto dio cuenta el conductor de televisión José Antonio Neme con su mascota Duque. Por eso nosotros también le pusimos como nombre al proyecto de ley Duque.
pero representando quizás a tantos y tantas que evidentemente veían en esta mascota probablemente una realidad. Por lo tanto, yo quiero agradecer a esta comisión porque creo que hemos dado señales de que se puede llegar a acuerdo. Creo que no es la primera vez, lo hemos hecho con otras materias, pero inicialmente, y lo digo de manera muy particular, porque cuando ingresa esta iniciativa legal, muchos demonizaron, muchos la criticaron, muchos también quizás torcían un poco la realidad, casi ironizando sobre la propuesta y la caricaturizaban efectivamente. Creo de que lo que hoy día hemos planteado en esta indicación conjunta salva todos esos puntos y cumple finalmente con el objetivo. Así que quiero agradecer a la comisión que hayamos sido capaces de estar a la altura. Gracias, diputada Chicardini. Tengo al diputado Sauerman, pues diputado Cuellar. Gracias, presidente. Mire, desde el 2021 que este proyecto se había presentado, ¿cierto?, producto de todo lo que había ocurrido justamente en el caso conocido, ¿cierto?, de un locutor radial, o sea, un locutor de televisión. Fue anterior a eso. Pero el presidente de la Cámara de Diputados, entre otros, hoy día actualmente Cote Castro, que es veterinario, ¿cierto?, conocido en televisión por estos temas, tocó el tema junto con la propia Jimena Sandón, que está acá al lado, ¿cierto?, el diputado Lonton, Chalper y otros más, y se presentaron varios proyectos en esta misma línea, cosa que inicialmente produjo mucha controversia porque hablaba solamente, ¿cierto?, de un permiso nuevamente un permiso laboral para poder tener un día libre respecto de cuando ocurría un fallecimiento, ¿cierto?, de una mascota. Efectivamente se dio para mucha caricatura, pero cuando uno va conociendo los casos, yo por ejemplo tengo un gato que es un gato perro más bien, un gato que se cree perro, es una cosa bien extraña, es un problema de género que es distinto, pero vamos a hacer una ley completamente distinta para esto, pero es un gato que se comporta como un perro, bien raro. Pero sin duda hoy día, como dice la diputada Chicardini, se hace cargo este proyecto de ley de una realidad distinta, una realidad en donde la sociedad chilena ha ido derivando, ¿cierto?, a tener mucha soledad, y ese es un problema que también tenemos que tratar de resolver, pero sin duda esto nos va a ayudar, ¿cierto?, a tener un poquito más de compasión con quienes tienen un sentimiento mucho más arraigado con los animales. Ahora, mi aprehensión inicial, ustedes la conocen y yo lo dije el primer día, era que esta comisión de trabajo no se puede transformar en la comisión del día libre ni del feriado, porque tenemos una cantidad de proyectos de ley presentados que considera muchísimos días feriados, la mitad del año feriado por distintas circunstancias. Entonces, cuando se zanja esta situación, nosotros quedamos absolutamente felices, presidente. Yo acabo de firmar la indicación en donde se repone el día, ¿cierto?, por ausencia, por el fallecimiento de una mascota, y nosotros creemos que es un proyecto que se puede mejorar mucho más. Tenemos que buscar detalles, por ejemplo, el reglamento tendrá que decir quién va a emitir el certificado de función, porque la ley dice, ¿cierto?, ahora que van a tener que presentar un documento ante el empleador, pero ¿quién lo va a emitir? ¿Ese documento va a ser gratuito o lo va a emitir quién? Entonces, todas esas cosas pequeñas vamos a tener que discutirlas para que sea operativo, porque no podemos aprobar una ley que otra vez no va a ser operativa, no nos va a servir y va a quedar en un cajón, ¿cierto?, como muchas otras leyes que esperan todavía su reglamento. Entonces, sería bueno que nosotros, presidente, aparte de aprobarlo pronto, mandáramos algunas indicaciones que nos parecen importantes para que el trámite siguiente avance más rápido, incluso adelantando lo que puede ser el reglamento de la ley, porque como le digo, nos vamos a entrampar en este tipo de cosas, porque a la persona se le va a morir el animal y va a decir, tengo que llevar un documento. Ya, pero ¿cuál es el documento? ¿Quién me va a emitir el documento? ¿Es gratis? ¿Un veterinario me va a tener que emitir gratis a obligación? ¿O me va a cobrar? Entonces, todas esas cosas que son operativas, que hay que tratar de zanjarlas antes de que la ley se promulgue y la gente ya tenga una expectativa alta respecto de este proyecto que finalmente se consensó. Así que, como le digo, nosotros no tenemos ningún problema con el proyecto, firmamos la indicación y creemos que le va a hacer mucho bien al alma del país. Sí, muchas gracias, diputado Sauerman. Y en efecto,
ojalá también todos podamos adquirir los compromisos de que nuestros comités acuerden ponerlo también en tabla pronto en sala y que pueda seguir su trámite para que se convierta en ley. Que hemos visto otros proyectos que no han pasado el segundo trámite. Bueno, secretario, pongámoslo entonces ya habiendo sido escuchado. Usted perdóneme. Vicepresidente Luis Cuello, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, bueno, yo creo que primero agradezco a la diputada Chicardini por haberme invitado a firmar este proyecto de ley, que entiendo que, claro, aquí hay muchas mociones respondidas que vienen de más atrás, y en mi juicio recogen una realidad que está bien muy presente en las familias chilenas. Si uno piensa, y no es cliché decirlo, que ha cambiado la presencia de las mascotas en las casas. Yo recuerdo muchos años atrás tener un animal dentro de la casa era una condición un poco extraña, pero hoy día es la normalidad. Entonces, son parte de la familia, y ciertamente que la muerte de una mascota produce un impacto no solamente en su dueño, o sea, en el entorno familiar. Y por lo tanto yo creo que esto recoge y también da cuenta una sensibilidad, o que esta Cámara recoja esa sensibilidad con una condición de humanidad para poder establecer este permiso. Yo creo que también en esta indicación se recogen también aspectos o críticas que creo que fueron razonables, o aprensiones, ¿ya? Que tienen que ver en definitiva, con evitar un ejercicio abusivo de este derecho, de este permiso. Acá se establecen requisitos que son bastante claros. Yo coincido también con el diputado Frank Sauerbaum que hay un aspecto que debe ser más, requiere mayor precisión respecto de la persona que emite el certificado. Yo creo que eso es así, pero sin duda que regulado así como está, este proyecto me parece que en definitiva va a ser bien utilizado, y además no se va a perder el día de trabajo porque puede recuperar dentro de 90 días, lo que me parece un plazo bastante razonable, ¿ya? Entonces, en definitiva, yo creo que esto no tiene ningún incentivo al abuso, ni mucho menos, al contrario, yo creo que recoge un sentimiento legítimo de quienes tenemos mascotas, y que son mascotas que están muy presentes en la vida de nuestra familia, y por lo tanto saludo este proyecto de ley y espero también que pueda ser votado en sala. Gracias, presidente. Sí, por acá el secretario tiene una propuesta para hacernos, gracias diputado Cuello, el secretario tiene una propuesta para hacernos cargo de básicamente la posible discusión posterior que podría venir con la indicación como está redactada. Secretario, si quiere la explica para que lo acordemos si fuera posible. Solamente para evitar el segundo trámite reglamentario, puesto que en la sala se podría recoger la idea que planteó el señor Sauerbaum respecto de quién firma el documento. Entonces deberíamos agregar en el inciso segundo de la indicación, donde dice la documentación necesaria que acredite el fallecimiento de la mascota o animal de compañía, debidamente firmado o emitido por un médico veterinario. No está. No está en la indicación. Sí. Gracias, secretario. Diputado Cuello. Gracias, presidente. Respecto de la propuesta que hace el secretario, me parece bien la propuesta. Sin embargo, adolece de un problema, que es lo siguiente, porque un certificado emitido por un veterinario, que claro, en el fondo da fe de la muerte de la mascota, pero también puede generar una situación de desigualdad, porque en definitiva eso tiene un costo. No hay hoy día un servicio gratuito, salvo en algunos municipios que tienen servicio veterinario, pero en general tiene un costo. Entonces eso creo que podría ser también, creo que merece un debate un poquito más profundo, porque en definitiva vamos a tener una condición de privilegio, o no privilegio, sino que más bien de falta de acceso para quien no puede pagar un veterinario, y que yo pienso que son muchos trabajadores que no podrían pagarlo, porque son servicios que son caros, porque es un trabajo, o sea, obviamente tiene que ser remunerado. Entonces ahí planteo el problema, pero creo que es algo que se puede abordar. Sí, una problemática atendible. Diputada Chicardini, ¿usted quería? ¿Diputado Undurraga también? ¿O no? Mire, sí, me hace sentido lo que dice el diputado Cuello. Quizás podríamos buscar una opción intermedia que se me ocurre, pero acá ya no está dentro de nuestras facultades, pero quien cumple un rol social, una institucionalidad, ¿no es cierto?, que está en los territorios es la municipalidad. Entonces quizás podría darse, ¿no es cierto?, que algún funcionario municipal con características específicas puede emitir, ¿no es cierto?, una resolución como esa. Es lo que estoy pensando en voz alta en realidad, pero para salvar el punto, pero efectivamente tenemos que determinar, o lo dejamos derechamente para el reglamento,
pero quizás para la historia fidedigna de la ley, que puedan tener también presente como una opción la municipalidad. Es algo accesible, se supone que cumple un rol público, pero nosotros no tenemos las competencias para darle otra atribución al municipio, pero sí para que pueda estar presente quizás podríamos también conversar con el Ejecutivo para ver si va a haber, de acuerdo, ¿no es cierto?, a esta unanimidad que se ha dado en esta comisión, eso quiere decir que hay un apoyo transversal, ¿por qué no pensar que el gobierno pueda patrocinar esta iniciativa antes que llegue a la sala? Gracias, diputada. Diputado Hirsch. Sí, brevemente sobre el punto. En varios proyectos de ley hemos tratado de que las municipalidades se hagan cargo de algún trámite que a veces es muy pequeño, muy mínimo, y nos encontramos inmediatamente con un problema de admisibilidad en primer lugar y con una resistencia muy grande de las distintas asociaciones. Esto es transversal, ¿eh? Aquí son muy corporativos para defender, digamos, que no quieren otras atribuciones, en fin, que no estén contempladas en sus presupuestos. Entonces yo evitaría irme por ahí. Yo entiendo el problema con los veterinarios, pero creo que, y con el valor que pueden cobrar y eso, tal vez eso habría que buscar cómo regularlo, digamos. Pero creo que la persona, así, casi por sentido común, que la persona más evidente que puede certificar la muerte de una mascota o animal de compañía es un veterinario, estando la dificultad que se ha mencionado, que la entiendo también, pero no veo quién más puede emitir un certificado de este tipo respecto de la muerte de una mascota, que no sea alguien que está dedicado a ese tema como es el veterinario. Insisto, tal vez a nivel de reglamento se puede buscar alguna fórmula respecto del costo, pero creo que cualquier otra vía nos va a complejificar la cosa en vez de simplificarla. Sí, yo, analizando un poco los argumentos, creo que, primero, como hemos arribado a un acuerdo que deja este permiso con un carácter distinto que el que originalmente tenía, uno podría presuponer de buena fe que no debiese haber un abuso, ¿no? Y si es que efectivamente nos entrampamos en discutir quién es el intermediario preciso, probablemente vamos a alargar este debate, lo vamos a complejizar, y yo creo que como está redactado, la simpleza nos permite que el proyecto avance. Diputada Chicardini. Solo para complementar, porque no tenía clara la información. Entiendo que hoy día cada uno de quienes tienen inscrito a sus mascotas en el Registro Nacional tiene acceso a una plataforma. Y en esa plataforma hay un banner donde uno cambia el estatus de esa mascota. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces quizás es ahí donde podría emitirse un documento, porque después ya no puede volver a cambiarse. O sea, si murió un animal no puede volver a estar activo. Entonces quizás podría ser la misma plataforma. Sí. ¿Les parece que además, como ya lo conversamos, que eso queda dentro de la historia fidedigna de la ley y es una de las formas en las que esto se puede resolver más adelante para que lo votemos? ¿Les parece? Ya, secretario, entonces en votación. Señora Chicardini, ¿cómo vota usted? Muy a favor. Señor Cuello. A favor. Señor González. Señor Hirsch. A favor. Señor Abello. A favor. Señor Lavé. No está. Señora Osandón. A favor. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Undurraga. A favor. Señor Giordano. A favor, secretario. 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el proyecto, presidente, y se hace la mención de que los diputados Leal y Ulloa se encuentran pareados. Perfecto. Aprobado entonces. Bueno, es una buena noticia. Felicito a la comisión, a todos los autores y autoras involucrados, porque efectivamente quienes tenemos mascotas, y yo he tenido muchísimas, y que realmente las consideramos como miembros de la familia, sabemos también lo doloroso que es cuando parten. Así que es una buena noticia haber avanzado en este proyecto. Espero que lo podamos seguir empujando en sala, bueno, y en sus posteriores trámites. Presidente, corresponde elegir el diputado informante. Por sistema interno de la comisión le correspondería al señor Sauerbaum. El señor Sauer. Mire, el más amante de la mascota. Va a traer el gato.
El gato perro. Ya. Ya, presidente. Bien, Terminada la diputado, entonces, Sauerbaum, o, no sé, quizás por acuerdo, dígame. Nosotros somos los primeros. Ah, está bien. Ya lo dijo el diputado Sauerbaum. Ya, está bien, acordado entonces. Ya. Diputado informante, entonces, diputado Frank Sauer. Ya, vamos a pasar al siguiente punto en tabla. Se me perdió la tabla. El siguiente punto en tabla tiene que ver, además, con iniciar el estudio del proyecto de ley originado en moción de la diputada María Francisco Bello, como autora, que no solo viene a reemplazar hoy día al diputado Ibáñez, sino que además viene a darnos cuenta de este proyecto que presentó junto a la diputada Camila Rojas, los diputados Andrés Celis, Luis Cuello, Andrés Giordano y Diego Ibáñez, que garantiza la protección en el trabajo a víctimas de catástrofes y desastres naturales correspondiente al boletín número 17.764-13. Diputada, tiene la palabra para que nos presente esta iniciativa. Muchas gracias, presidente. Presidente, en esta ocasión vengo a presentar un proyecto de ley que denominamos protección laboral para víctimas de catástrofes y desastres naturales. Para todo, yo creo que es conocido que nuestro país es altamente vulnerable a los desastres naturales, un país de terremotos, lamentablemente de incendios, sismos, maremotos, etcétera. Pero este proyecto surge al alero de la Comisión Investigadora de Incendios, que ya dimos por terminada, pero que efectivamente, más allá de el retraso o la calificación que podamos tener respecto a la reconstrucción, surgieron algunas cuestiones bastante importantes dentro de esta comisión investigadora. Entonces, este proyecto surge en el contexto del devastador incendio que ocurre el 2 de febrero del 2024 en Viña, Quilpué y Villa Alemana, que es una de las mayores tragedias de nuestro país y que evidencia no solamente pérdidas materiales y humanas, sino también un abandono laboral e inestabilidad laboral por parte de las personas que enfrentaron el proceso de recuperación. Por ende, el objetivo principal es establecer un fuero laboral especial y mecanismos de protección para los trabajadores y trabajadoras damnificados por catástrofes o desastres naturales. Entonces, la idea matriz es reconocer legalmente el derecho a la estabilidad laboral de las personas afectadas, protegiéndolas frente a despidos, sanciones o descuentos injustificados, permitiendo entonces su acceso a servicios básicos de salud y trámites de reconstrucción personal. Todo esto en el contexto de que tuvimos una sesión en la comisión investigadora en donde la mayoría de las víctimas nos plantean que o perdieron su trabajo o tuvieron que pedir sus vacaciones adelantadas o todos sus permisos laborales, permisos sin costes de sueldo o sus permisos administrativos para realizar trámites como la ficha FIBE, ir a los bancos a pedir un crédito al banco o lisa y llanamente porque estaban, todos sabemos que la tragedia fue devastadora y su salud mental muchas veces no estaba acorde para poder ir a trabajar. Esto se suma a que la población que fue quemada en el incendio también es una población vulnerable. Estamos hablando de personas que viven en tomas, etcétera, que tampoco podían acceder, por ejemplo, a una licencia médica porque no tenían para ir al psiquiatra. Entonces, en este contexto vimos que muchos de los trabajadores o perdieron sus trabajos, quedaron cesantes, etcétera, y además eso implicaba que a la hora de ir al banco tampoco tenían podían pedir créditos para la reconstrucción porque no tenían trabajo. Entonces, el contenido del proyecto, presidente, es un artículo único que establece un fuero laboral de 1 año para las víctimas desde la fecha de la catástrofe. También permite adecuación temporal de las funciones laborales para asistir a trámites, prestaciones y, sobre todo, las horas destinadas a atención médica, ayuda social, trámites judiciales. Serán justificación suficiente para la inasistencia laboral. Quedan excluidos de estas obligaciones empleadores cuya fuente laboral haya sido total o permanentemente destruida. También entendemos que dentro de estas catástrofes pueden haber empresas o empleadores que también perdieron todo aquello. Este proyecto se inspira en algunos proyectos que tienen sobre todo Estados Unidos y Japón, que son países que están altamente preparados para las catástrofes naturales, sobre todo en Japón, que también muy parecido a nosotros, son altamente sísmicos y sobre todo en Estados Unidos en la parte de los incendios. En esos distritos federales
también hay un muy buen trabajo respecto a cómo podríamos entonces inspirarnos respecto de aquello. Por ejemplo, Japón tiene una ley básica de medidas contra desastres naturales y eso implica proteger y defender el trabajo de esas personas afectadas. Entonces creemos que debemos avanzar en, sobre todo, de alguna forma, el problema que nos sucedió en el incendio de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar tiene que ver con la rehabilitación. Y nos hemos enfocado mucho en rehabilitar espacios, casas, pero ¿cómo rehabilitamos a las familias si no cuentan con un sustento económico? ¿Cómo hacemos que las familias entonces puedan rehabilitar esta tragedia si en el peor momento de su vida, que perdieron sus casas, sus enseres, sus fotografías, de hecho, son personas que no tienen dónde dormir, les vamos a pedir que vayan a sus trabajos. Creemos que este es un proyecto que lamentablemente nace de una tragedia, pero que nos podemos poner de alguna forma como un país que es resiliente a los desastres naturales, pero sobre todo no solamente pensando en la rehabilitación de los espacios públicos, sino también de los trabajos y cómo protegemos a los damnificados. Y yo creo que si bien esto no va a afectar a los damnificados de ahora, no va a poder ser un proyecto que los vaya a beneficiar a ellos. Ellos sí nos están acompañando, ya nos han dado toda la venia para que este proyecto, sobre todo, no les vuelva, si tenemos otra catástrofe, no vuelva a generar los mismos problemas que ya sabemos que se han generado. Eso, presidente, es un artículo único y espero que la comisión tenga para bien poder tramitarlo. Muchas gracias, diputada. Sí, en efecto, cuando se presentó este proyecto me quedó muy presente que una cosa que decían los familiares era precisamente que esto era para los que vendrán y que les toque enfrentar una situación tan difícil como las que ocurrieron acá en la quinta región y en otras zonas del país, por cierto, donde efectivamente la protección del empleo es fundamental. Antes de pensar en plazos, voy a abrir una ronda quizás de palabras o preguntas. Diputada Osandón. Sí, yo quiero, bueno, tengo muchas preguntas, pero me gustaría hacer primero, voy a referirme a la primera parte del artículo del texto, ¿no es cierto? Las personas afectadas por catástrofes o desastres naturales tendrán derecho a la protección en el trabajo y gozarán de fuero laboral por el plazo. Ahora, uno podría vivir en una zona, que es una zona que se sabe que es inundable, y viene una catástrofe. ¿La culpa de quién es? De la persona, porque aquí estamos hablando de todo tipo de catástrofes, ¿no es cierto? No se hace como ninguna distinción entre que por ejemplo, zona inundable, la persona que vive en una zona inundable se inunda y hay una catástrofe, ¿no? Pero está en un lugar donde nunca debió estar. ¿Cómo se toma eso en este proyecto? No está como especificado, porque hay cosas, claro, el terremoto, hay cosas que son diferentes, pero hay catástrofes que también suceden. Por ejemplo, hemos tenido erupciones de volcanes, pero porque hay lugares donde la gente vuelve a habitar, donde todo el mundo sabe que la lava pasa por ahí, ¿no? Y es una cosa como histórica. Entonces, ¿cómo se hace cargo cuando existe alguna responsabilidad de parte de la persona? Si hubiera estado en los lugares donde, no sé, estoy acordándome, por ejemplo, Macul, en la Florida, donde hace unos años hubo un gran relave, ¿no? Y hoy día está absolutamente lleno de casas de nuevo y nadie ha dicho que no vuelva a suceder. ¿Cómo se define, así me gustaría saber cómo lo toma el proyecto en el caso de que exista alguna responsabilidad de parte tuya, estar en un lugar donde estaba advertido que uno no debería haber construido? Por ejemplo, estoy poniendo esos dos casos, podríamos pensar más, y sucede una catástrofe. No sé si, diputada, ¿o qué, acumulamos quizás las preguntas mejor? Ya. Sí, yo a priori creo que ese es un tema como bien sensible y delicado de tratar, porque se mezcla con varias problemáticas, la crisis de vivienda, pero está bien abrir el debate. Diputado Undurraga, no sé, diputado Cuellar también. Gracias, presidente. Yo creo que el espíritu lo que presenta la diputada Bello junto a los copatrocinantes es positivo, creo que hay que tomarlo, ¿no? Que es la protección del empleo y la facilidad de los afectados para los distintos trámites cuando hay una catástrofe. Yo creo que eso es positivo. También que se contemple una excepción general cuando la fuente de empleo se destruye, producto de la catástrofe. Me parece que esas tres cosas están súper bien.
Ahora, el graduarlo los límites es parte de la discusión parlamentaria. Yo creo que un poco lo que plantea la diputada Osandón por su intermedio presidente. Pero la diputada Bello hizo mención a la experiencia internacional, a la experiencia en Japón y a la experiencia en Estados Unidos. Me gustaría que le pudiéramos pedir, presidente, a la biblioteca que nos hiciera un análisis comparado de cómo funciona la protección laboral para casos de catástrofe y qué gradualidad hay en otros países, particularmente en el caso de Japón y Estados Unidos, si hubiese algún otro también, y que la biblioteca nos pudiera entregar esa información para al momento de ver los bordes, porque yo creo que un proyecto correcto en la idea matriz, es correcto en lo general, creo que es necesario. Pero naturalmente que hay que mirar los bordes de manera tal de que sea una buena regulación. Y para eso yo creo que es bueno conocer un poquito la experiencia internacional de países que tienen catástrofes, que han avanzado en regulación laboral en esa materia y que sin duda para nosotros son países que miramos como ejemplo en muchas otras cosas, como pueden ser Japón o Estados Unidos. Así que me gustaría pedir eso a la biblioteca, presidente. Gracias. Gracias, diputado Undurraga. ¿Le parece a la comisión entonces que enviemos esa solicitud y que pongamos especial énfasis en eso, que se revisen además los bordes que podría tener la eventual legislación de los otros países? Ya, acordado. ¿Había otra palabra? La diputada Osandón. Otra cosa, presidente, por su intermedio, que vamos a tener que entrar a discutir, es cuando existen distintos contratos. O sea, ¿qué pasa cuando un trabajador tiene contrato a plazo fijo, contrato por obra o por faena determinada? Eso es muy importante, el tema de los bordes, definir, porque cada caso es muy diferente. Perfecto. No sé si diputada Bello quiere quizás hacer alguna apreciación antes de... No, solamente en la conversación, no sé si tengo la respuesta puntual para la diputada Osandón. Yo creo que tiene que ver con el trámite legislativo y con las distintas visiones. Por ejemplo, usted pone ahí un caso puntual, el caso de Chaitén, el caso de Arica, por ejemplo. O sea, Chile es un país de desastres naturales y nosotros también lo abarcamos a desastres cometidos por el hombre, en este caso o la mujer. En el caso del incendio del 2 de febrero, hay personas detenidas, o sea, fueron personas las que lo hicieron. Sin embargo, nosotros somos un país altamente sísmico y en ese sentido creo que hay que ir un pasito más adelante. Yo creo que la idea matriz es lo suficientemente, entre comillas, amplia para poder ir viendo si es que es un fuero, si es que son permisos, pero efectivamente lo que no podemos dejar desprotegidos no solamente es la capacidad del Estado para reconstruir rápidamente, sino también que esas personas puedan vivir. Si hay un factor importante que salió en la comisión investigadora de la reconstrucción fue la escasa y nula o muy poca posibilidad del Estado de reparar la salud mental. Y todos sabemos que cuando hay una salud mental deteriorada, difícilmente puedes rendir en el trabajo. Entonces, efectivamente, me parece muy interesante lo que plantea el diputado Undurraga, porque efectivamente veamos las distintas leyes. Yo aquí tengo algunas que, de hecho, Japón tiene una ley básica de medidas contra los desastres. Yo creo que están muy, muy, muy preparados respecto a eso. Lo que sí le falta a nuestro país es definir claramente qué es un desastre natural. En Chile, yo al menos lo que pudimos ir revisando es que no hay tanta claridad. Pero también hay que recordar que el Estado y su planificación urbana tiene responsabilidades respecto a dónde pone un relave. Yo vivo en la Aconcagua y hay un montón de gente que vive al lecho del río, que el río ya no corre agua, pero en algún momento podría correr y esas personas efectivamente no debiesen vivir ahí porque es una zona inundable. Entonces ahí también hay responsabilidades del Estado, cómo planifica, dónde planifica y efectivamente hay más que cuestiones personales, yo creo que también hay cuestiones más de Estado de dónde le permite a las personas, efectivamente si hubo un relave, esas personas no deberían salir. Pero tengo el caso del incendio de Quilpué y de Viña del Mar, que en su mayoría son personas que vivían en asentamientos precarios, prefiero decir asentamientos precarios. Y eso también es una responsabilidad quizás incluso personal, pero también del Estado de cómo planifica la vivienda. Entonces, difícilmente le puedo decir a esas personas, lo mismo pasó en el 2016, en el incendio de Valparaíso, donde el exalcalde les dijo, yo no los mandé a vivir aquí. Y finalmente sí hubo responsabilidad del Estado más allá de que esas personas se asentaron o no se asentaron por voluntad propia. Entonces,
creo que son cuestiones que podemos dar la discusión legislativa. Nosotros dejamos abierto a que este proyecto se mejore. Por eso para nosotros era tan importante no solamente que la izquierda o el centro lo firmara, sino por eso que tuvimos la conversación con el diputado Celis, porque al menos en el contexto del incendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, fue una tragedia para todos nosotros y necesitamos ir reparando no solamente las casas, sino también la dignidad y las fuentes laborales, porque además en Valparaíso, en la región de Valparaíso, nuestra tasa de desocupación es bastante alta. Diputado Cuello. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo primero quiero saludar este proyecto de la diputada Francisca Bello, con quien compartimos la comisión investigadora de incendio, las dos, ambas, la incendio y la de reconstrucción. Entonces, o sea, me parece que es un proyecto que está bien inspirado. ¿Por qué? Porque también recoge un principio del derecho del trabajo, que es la primacía de la realidad. Y aquí, en la experiencia que tuvimos con el incendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, ocurría que, claro, además de las fuentes de trabajo que se destruyeron por completo, o sea, talleres que se quemaron por completo, ahí obviamente que hay fuerza mayor, no hay nada, no hay foro que valga al respecto, porque no hay fuente de trabajo, pero sí había muchas personas que trabajaban en otros lugares, en el plan de Viña, por ejemplo, que el supermercado, por ejemplo, que no podían trabajar porque literalmente se quedaban con lo puesto. Entonces, una persona que digamos, que pierde su casa, que pierde su ropa, que no tiene redes de apoyo, no tiene condiciones para el trabajo, y ese plazo puede ser bastante, puede ser largo, no es un plazo de días. Entonces, en el fondo, por eso yo creo que está muy bien plantear esto del fuero laboral, ¿ya? Porque se adapta a las necesidades y también a las cambiantes realidades que emanan de las tragedias y catástrofes, que además son lamentablemente muy frecuentes en Chile, que son de distintos origen y naturaleza. Eso, presidente, gracias. Diputado Cuello, diputado Sandón. Gracias, presidente. Yo creo que aquí hay que hacer la salvedad que cuando estamos hablando de salud mental es seguridad social. O sea, los empleadores no se hacen cargo de eso. O sea, yo creo que aquí hemos hablado mucho del Estado, pero este proyecto lo que está hablando es de la responsabilidad que le va a recaer al empleador de una tragedia que le sucedió a su empleado. Yo creo que tenemos mucho que conversar sobre esto, porque le estamos metiendo una cantidad de cosas al empleador. Yo ya lo dije hace un rato, pueden existir distintos contratos, donde, imagínate que a corto plazo o por faena terminada y tenga que tener un fuero. Yo creo que tenemos mucho que conversar sobre este proyecto, pero siempre teniendo claro de que en la exposición se habló mucho de la responsabilidad del Estado, y este proyecto no está hablando de eso. No le está pidiendo al Estado que se haga cargo, le está pidiendo al empleador que se haga cargo de una tragedia natural o de una catástrofe. Así que yo creo que tenemos que esperar lo que diga la biblioteca. Es importante conocer la experiencia de otros países, si bien no estamos ni siquiera cerca ni de Japón ni de Estados Unidos en esta materia, pero tener mucho cuidado de que estamos hablando del Estado, pero estamos pidiendo al empleador. Y ese empleador muchas veces puede ser una pyme que puede tener 3 personas, y si le doy fuera, o sea, miremos esto con mucha cautela. Pero la salud mental es seguridad social. La seguridad social es parte del Estado, o sea, no puede cargar el empleador, ¿ya? Gracias, diputada Sandón. En todo caso, en principio, hasta donde se recoge este proyecto, lo que estamos protegiendo es la fuente de empleo. No hay hasta el momento, a lo menos no noto que exista un costo adicional. No, claro, el debate va a ir mutando y ahí veremos también si el Ejecutivo, cuando opine al respecto, eventualmente decide patrocinarlo. Efectivamente. Sí. Tómela, si quiere, diputada Bello, tome la palabra. Nosotros vamos a también citar a víctimas, porque efectivamente aquí no estamos hablando de un desastre natural cualquiera, estamos hablando de un incendio, de un mega incendio que tuvo características inusuales en Chile. O sea, como no estamos hablando de cualquier desastre natural, y cuando hablamos del maremoto, de terremoto, no hablamos de un pequeño desastre, más allá si el empleador es una pyme o no. Efectivamente hay una responsabilidad de todos. Sí, por cierto. Pero bueno, le voy a dar la palabra a la diputada Undurraga, después diputado Cuello. Efectivamente, solo quiero dejar asentado que hasta el momento no estamos discutiendo nuevos gastos ni responsabilidades para el empleador, solo protegiendo la fuente laboral. Eso no implica necesariamente no implica un pago, pero de todas maneras es parte de lo que se abre. Sí, pero, gracias, presidente, pero depende cómo se reacte. Por eso es bueno mirar la experiencia internacional para mirar los bordes, pero déjame poner un ejemplo que a todos nosotros nos va a parecer que es algo que tenemos que proteger. Si es que alguien es víctima de una catástrofe
químicamente pura. Después vemos qué es la definición de catástrofe, ¿no? De una catástrofe. Y al día siguiente no puede ir a trabajar, y no puede ir a trabajar 2 o 3 días por esa catástrofe, no la pueden echar del empleo. Entonces uno ve ese es como el caso más nítido, ¿no? Entonces, ¿cómo protegemos eso? ¿Cuánto dura eso? Ahora, probablemente esa persona tiene además un conjunto de trámites que hacer por un tiempo adicional. Me imagino que tendrá los permisos para ello. Después tenemos que ver quién lo paga, si lo paga el empleador, lo paga el Estado o lo paga el mismo trabajador compensando después. Esa es otra discusión. Pero creo que está bien orientado el proyecto en cuanto a la protección del empleo. Claro, fuera un año puede parecer mucho en muchos casos. Yo entiendo, por eso planteé lo de los bordes al principio, pero creo que el proyecto en su conjunto es algo que es positivo y que creo que tenemos que avanzar en legislar, conociendo la experiencia internacional y, por supuesto, escuchando distintos pareceres en esta materia. Gracias, diputado. Diputado Cuello. Gracias, presidente. Sí, solamente quería hacer un apunte respecto de lo que plantea la diputada Osandón por su intermedio, porque, claro, entiendo el punto que alude a una carga para el empleador. Sin embargo, solamente quería incorporar que en casos como esto, de nuevo, el incendio de Viña del Mar, el Estado también otorgó ayudas, respuestas, por ejemplo, un subsidio de retención laboral, que claro, nunca son suficientes, siempre son insuficientes, pero en definitiva creo que hay que mirarlo también de manera integral, asumiendo que el Estado en este tipo de situaciones también asume costos y ayudas que van de forma directa a la familia o a los empleadores en su caso. En este caso hubo un subsidio de retención laboral también para empresas que, claro, entonces creo que en fondo se complementa en fondo es una obligación que puede parecer una carga para el empleador, pero que debe considerar que siempre hay una reacción estatal que implica otorgamiento de recursos directos a la empresa. Por cierto. Y bueno, no están dentro de las iniciativas parlamentarias aquellas, entonces va a ser parte del debate y se van... Claro, efectivamente. Desde ya les quiero mencionar que quiero poner este proyecto en tabla la próxima semana, entonces me gustaría que abramos un plazo para presentar invitados, si les parece, hasta el lunes próximo a las 12 para que sea una presentación lo más diversa posible, que nos puedan hacer llegar a través de la Secretaría quienes proponen, sin perjuicio de que ya hay algunas actorías que se han levantado, hasta el lunes a las 12 de la tarde, para que podamos, no sé si va a ser el único proyecto que veamos, tengo algunos también que quiero revisar, pero me parece que esa es la vía para seguir con este proyecto, que tiene que empezar a tramitarse con opiniones más diversas que las de esta comisión. Presidente, si me permite. Secretario. Si damos plazo para invitados el lunes, no alcanzamos a invitarlos con la certeza de que vengan el día martes, muy poco el tiempo. Deberíamos dar plazo hasta el viernes para los invitados. Ya, perfecto. Entonces mejor hasta el viernes. Jueves en la tarde. Jueves. Jueves en la tarde. Ya. Supone el compromiso de todos a presentar sus invitados hasta el día jueves en la tarde. ¿Sí? Ya, perfecto. Para que todos nos comprometamos con eso. Ya. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.